Muy buenas noches para todos. Somos estudiantes de licenciatura en Lingüística y Literatura. Estamos desarrollando una actividad de lingüística general. Somos estudiantes de tercer y cuarto semestre de la Corporación Universitaria del Caribe y nuestro grupo está integrado por las siguientes personas. Hoy venimos a hablarles un poco sobre la lingüística textual. Bueno, nuestro grupo está conformado por Sara Yepes, Jessica Juliet, Sibaja Pérez, Angélica María, Viloria Fernández, José María y mi persona Kelly Coley González. Como les estaba mencionando, hoy venimos a hablarles de un tema muy importante que es la lingüística textual. Pero antes de profundizar en este tema, es necesario que conozcamos estos conceptos, como por ejemplo, ¿qué es? Bueno, la lingüística textual es una disciplina que tiene como objetivo de estudio el texto. A través de su recorrido histórico ha recibido diferentes nombres, como lingüística del texto, textolingüística, gramática del texto y gramática textual. ¿Cuándo y en qué época? En la época contemporánea, siglo XX, década de los 70. ¿Por qué surgió? Bueno, primeramente, Thuy van Dijk colocó un contrapeso en algunos postulados sobre la gramática de Chomsky porque consideró que debía de reestructurarse algunos elementos, debía profundizarse más. Mi compañero les estará hablando un poco más sobre este personaje y qué papel jugó en todo este proceso de la gramática. Muy buenas noches. Yo les voy a hablar sobre un poco de Thuy van Dijk. Nació el 7 de mayo de 1943 en Noordwijk, en una provincia holandesa del sur de Holanda, en Países Bajos. Su preparación académica estudió lengua francesa y literatura en la Universidad Libre de Amsterdam. Se enfatizó en la teoría de la literatura en la Facultad de Letras de la Universidad de Amsterdam, donde se doctoró en lingüística. Sus áreas de investigación en los estudios del discurso han sido la pragmática del discurso, la teoría literaria, la psicología del procesamiento del discurso, las noticias, la ideología, el discurso racista, el conocimiento, el contexto. La lingüística textual según Thuy van Dijk. Van Dijk demuestra la trascendencia del modelo de teorías textual que integran el estudio del código a la lengua inmanente con la semántica y la pragmática aplicadas a todas las formas de discusión. Este señor hizo muchos libros y que fueron algunos traducidos al español, que fue Racismo y el discurso en América Latina de 1991, la ideología y el discurso de 2003, el discurso y el contexto de 2008, el discurso y el poder de 2011, el discurso y el conocimiento de 2016 y el discurso y la literatura de 1991. Este señor es muy reconocido en Latinoamérica y en los Países Bajos porque ayudó mucho a la literatura textual. Ahora mi compañera Kelly va a seguir. Bueno, estamos hablando sobre la lingüística textual, pero se hace necesario compararla con el estructuralismo y la gramática generativa. Cada uno de estos tipos de lingüística obtienen un representante. En el caso de la lingüística textual nos habla de Thuy van Dijk, el cual busca estudiar los textos y sus propiedades en el discurso escrito. Uno de los elementos imprescindibles en la lingüística textual es el texto y el discurso. Como bien sabemos, el texto está formado por un conjunto de frases y palabras. Cada una de ellas guarda una relación, una coherencia, es entendible, tiene un hilo conductor y se transmite la información que el autor desea comunicar.
Pero Bandit nos dice, bueno, todo texto requiere de una estructura. Ahí tenemos la macro, micro y superestructura textual. La macroestructura lo que hace es resumir el contenido global y la superestructura nos indica cuál va a ser la forma en que va a adoptar ese discurso. Podemos encontrar diferentes tipos de textos como descriptivo, explicativo, argumentativo, y cada uno de ellos contiene una estructura. Más adelante mi compañera les estará hablando un poco más sobre eso. En el discurso se requiere, ¿verdad? Un acto del habla, y se transmite esa información de forma oral y escrita mediante un emisor y un receptor. Bueno, Van Dyck habla de unas propiedades y estructura del texto. Mi compañera les va a profundizar sobre coherencia, cohesión y adecuación. Un momento. Bueno, buenas noches. Vamos a hablar ahora sobre las propiedades del texto, que está estructurada por coherencia, cohesión, coherencia y adecuación. Vamos a hablar, estas propiedades son las que tienen todo texto, para que así sea entendible para los demás. Hablemos de la cohesión. Es de nivel sintáctico y busca conectar las diferentes palabras, oraciones y párrafos, teniendo en cuenta su estructura gramatical. Debe tener en cuenta también que la oración contiene un sujeto, un verbo y un complemento. La oración o el texto no presenta palabras repetidas. Los conectores textuales, signos de puntuación, cumplen su función. También hablamos sobre la coherencia. Es de nivel semántico. Es una propiedad del texto que permite comprender la intención comunicativa del texto. Debe tener en cuenta, uno, que presenta ideas principales y secundarias. Dos, presenta un orden cronológico de sus eventos. Y tiene una unidad temática, es decir, un inicio, un nudo y un desenlace. Porque, o sea, hablando de experiencia, porque imagínense uno hablar, no sé, que todo lo que nos viene de esto a la cabeza, al presente, si dejáramos las cosas que se nos vienen o se nos presentan a la mente, habláramos así sin pensarlas ni nada, nos encontraremos que nada tiene sentido. Bueno, hablamos ahora de adecuación. Es de nivel pragmático y esta busca adaptar el texto a la situación en la que se desarrolla. Esto logra conseguir que el texto logra su intención comunicativa, además utiliza un vocabulario formal e informal, dependiendo del desarrollo. Un ejemplo de adecuación de vocabulario formal sería, por ejemplo, hola María, ¿cómo estás? Saldré a una fiesta hoy, ¿podrás ir conmigo? Como si fueran cuenta, este es un vocabulario formal y no uno informal, que es lo que normalmente utilizamos cuando hablamos con nuestros amigos o en la calle o en el parque. Bueno, y ahora mi compañera prosigue con el siguiente tema. Bueno, ahora vamos a continuar con Van Dyck, donde nos explica la macro, micro y superestructura del texto. Bueno, buenas noches. Hablaremos sobre la estructura del texto. Esta hace referencia a las partes que componen un texto y cada una de sus partes situando diferencias. Teun Van Dyck fue uno de los principales teóricos que analizó la estructura del texto. Y de acuerdo a él, o a este pensador,
El texto es posible reconocerlo mediante una microestructura o serie de ideas coherentes y lógicas. Una macroestructura que sintetiza, la macroestructura que sintetiza el significado del texto y le otorga sentido. Y una superestructura que va orientada al orden funcional y jerárquico del texto. La superestructura es la forma que representa la parte en que se organiza el contenido de un texto. En esta las frases se organizan en un esquema constituido por categorías funcionales. Unas son opcionales y las otras son obligatorias. Su orden o estructura jerárquica es introducción, desarrollo y conclusión. La introducción presenta el texto, delimita y sitúa al lector en una perspectiva. El desarrollo, que es el que constituye el cuerpo del contexto. En esta parte se afirma, se explica, se justifica y argumenta la idea que forma la macroestructura. La conclusión, que nos permite sintetizar o resumir los elementos más esenciales del texto. La macroestructura. Esta se refiere al sentido global del texto, en donde se identifica la idea principal y las secundarias. Estas deben tener una coherencia en la secuencia de ideas y cohesión o contexto. Esta nos permite jerarquizar e identificar ideas. Y contiene una estructura. Presenta un tema, evidencia unidad temática y posee coherencia. Y por último, la microestructura. Esta es la sinopsis de la idea que se desprende del texto. Esta debe poseer coherencia y cohesión. Las ideas principales, la que constituida por la temática, entre estas, la progresión temática o hilo conductor, que hace referencia, contiene la siguiente estructura: oración, continuidad temática, adecuación textual y relación semántica. Sigue mi compañera Kelly. Bueno, cuando habíamos, como hemos venido hablando, Bandit se centra, en la lingüística textual se centra, su objeto de estudio son los textos, a diferencia de Saussure y de Chomsky, que se centra en la lengua. Bueno, cuando hablamos de Saussure, se plantea que estudia la lengua y las diferentes reglas que rigen su funcionamiento. Se aborda un estudio sincrónico, puesto que desea describir el lenguaje en un momento dado en su evolución, desde un enfoque descriptivo, porque intenta explicar cómo funciona el sistema de la lengua desde los diferentes componentes sintácticos, semánticos y fonológicos. Utiliza un método inductivo y se plantea diferencia entre la lengua y el habla. Saussure plantea la diferencia entre la lengua y el habla, a diferencia de nuestro compañero Noam Chomsky, que nos habla de la competencia y la actuación. Pero bueno, vamos a hablar un poco sobre la lengua y el habla. La lengua es un sistema de signos como que tiene reglas propias, y estas son aceptadas por una comunidad, a diferencia del habla, que es el habla es pues individual, es parte de cada quien. Bueno, cuando hablamos de la gramática generativa de Chomsky, como había planteado anteriormente, se centra, ¿verdad?, en un conjunto finito de reglas que permiten producir y comprender las oraciones.
Bueno, como habíamos planteado, ¿verdad? Saussure se centra en la lengua y el habla, y Chomsky, a diferencia, nos habla de las competencias lingüísticas y actuación lingüística. Las competencias plantean que cada hablante y oyente posee una lengua y esta la puede habilitar para comprender, ¿verdad? Y expresar sus ideas. Hasta en ciertos momentos podríamos plantear lo del innatismo, que todos los seres humanos tenemos esa habilidad y hasta podemos desarrollar oraciones que en ningún momento la habíamos pues dado previamente. Cuando hablamos de atención lingüística, plantea que se comprende el uso de la lengua como tal. Aquí tenemos algunas referencias bibliográficas que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de la actividad. Y muchísimas gracias por su atención.